El despertar de la raza nahual. Había un pueblo al que el tiempo parecía haber olvidado. Sus calles polvorientas eran recorridas por hombres y mujeres que repetían la misma rutina desde generaciones atrás: trabajar la tierra, obedecer las órdenes de los poderosos y guardar silencio en las noches. Era un lugar donde nadie cuestionaba nada, donde las palabras libertad y destino eran apenas ecos enterrados en los rezos de los ancianos. Pero no todos en aquel pueblo estaban dormidos. Entre los más jóvenes existía una chispa que ardía en silencio. Eran muchachos y muchachas que, al mirar el horizonte, sentían que más allá de los cerros había algo más que la vida mecánica que habían heredado. Ellos compartían miradas cómplices, sueños extraños y la certeza de que el mundo no podía limitarse a esas cadenas invisibles que los mantenían quietos. Las noches en ese pueblo tenían un peso particular. Cuando la luna brillaba demasiado, los perros aullaban con un lamento casi humano, y algunos ancianos murmuraban que los tiempos del cambio estaban cerca. Pero nadie les creía. La gente prefería cerrar las puertas y taparse los oídos. Fue en ese ambiente donde el grupo de jóvenes empezó a reunirse en secreto, en el patio abandonado de una vieja casa de adobe. No hablaban de fiestas ni de juegos, sino de algo más profundo. ¿No lo sienten?, preguntó una vez Elena, la mayor del grupo. Como si hubiera algo dentro de nosotros que quiere despertar. Sus palabras no fueron respondidas con risa, sino con un silencio solemne. Todos lo sentían. Sin saberlo, esos encuentros eran el preludio de un suceso que cambiaría no solo sus vidas, sino el destino del pueblo entero. Porque pronto, la vibración universal, esa música invisible que había dormido durante siglos, volvería a resonar, y nadie podría ignorarla. El pueblo parecía detenido en un ciclo eterno. Los hombres despertaban al alba, cuando el gallo apenas comenzaba a cantar, y tomaban sus machetes y azadones para dirigirse al campo. El sol les partía la frente, y las espaldas dobladas sobre la tierra se volvían una imagen repetida como estampas viejas. Las mujeres, mientras tanto, encendían los fogones desde temprano. El olor del maíz tostado y las tortillas recién hechas llenaba las casas, pero era un aroma cargado de resignación, como si cada alimento no fuera más que la confirmación de otro día igual al anterior. Los niños jugaban en las calles de tierra, pero incluso sus juegos eran reflejos de la costumbre, repetían las canciones de sus abuelos, las mismas rondas que ya nadie recordaba cuando habían nacido. Todo parecía seguir un guión escrito mucho antes de que ellos existieran. En las noches, el pueblo se apagaba pronto. A las 9, no había voces en las calles. Solo el croar de los sapos en los charcos y algún perro husmeando en las esquinas. El silencio era tan denso que se sentía casi como una orden. Quien osara desafiarlo, sabía que cargaría con las miradas de todos al día siguiente. Nadie hablaba de espíritus, pero era un secreto compartido. En el pueblo había reglas que nadie se atrevía a romper. Los ancianos eran los guardianes de esa normalidad. Sentados en los portales, vigilaban a todos con sus ojos cansados, y a veces dejaban escapar frases que helaban la sangre. No olviden que hubo tiempos en que los hombres podían convertirse en otra cosa, decía uno, escupiendo al suelo. Pero la soberbia les costó caro. Los jóvenes escuchaban esas palabras con inquietud, aunque enseguida se imponía la risa nerviosa de alguno. Historias para asustar niños, decían. Y sin embargo, cuando los jóvenes se reunían en secreto en aquel patio abandonado, sentían lo mismo, que el pueblo no era solo rutina, sino un encierro. Un muro invisible que los mantenía dormidos. Era como si vivieran dentro de una jaula de costumbres, donde nadie se atrevía a soñar. Fue esa misma monotonía la que preparó el terreno, porque cuando la vibración universal comenzó a hacerse sentir, primero como un rumor en los huesos, luego como un temblor en el aire, aquellos jóvenes no la confundieron con locura. Al contrario, supieron de inmediato que ese llamado venía para ellos. Al principio nadie entendió lo que ocurría. Fue una madrugada en la que el aire parecía distinto, más pesado, más vivo.
Los jóvenes que se reunían en el patio abandonado lo sintieron primero en el pecho, un pulso invisible, como si el corazón latiera al mismo compás de algo más grande, algo que venía desde la tierra misma. ¿Lo sienten?, preguntó Ana, llevándose la mano al esternón. Los demás asintieron en silencio. El suelo vibraba bajo sus pies, no con la fuerza de un temblor, sino con la cadencia de un tambor lejano que nadie tocaba. Un sonido que no era sonido, una energía que no tenía nombre. Con los días, la vibración se hizo más evidente. El agua en los cántaros formaba ondas sin que nadie la tocara. Los perros del pueblo aullaban hacia el monte, como si respondieran a una llamada ancestral. Los jóvenes comenzaron a tener sueños compartidos, visiones de jaguares recorriendo los cerros, de águilas descendiendo en picada con ojos humanos, de hombres que se despojaban de su piel para caminar como lobos entre la niebla. Lo más inquietante fue el cambio en sus propios cuerpos. Una mañana, Martín notó que podía ver en la oscuridad del corral con una claridad imposible. Ana, al enojarse, sintió que su voz retumbaba en el aire como un trueno, obligando a los demás a callar. Y Diego, el más escéptico, descubrió que al correr hacia el monte su resistencia era sobrehumana, los músculos no se fatigaban, y su respiración parecía acompañada por la del viento. «No estamos perdiendo la cabeza», dijo Ana en una de esas reuniones nocturnas. «Esto es el llamado. Lo que los viejos mencionaban en sus historias, esas que todos se empeñaban en olvidar. Pero no todos compartían el entusiasmo». Martín, con los ojos aún brillando como brasas, murmuró con temor. ¿Y si esto no es un don? ¿Y si es una maldición que nos está separando del resto? El silencio se hizo pesado. Porque, aunque los cambios les otorgaban poder, también los alejaban de la rutina del pueblo, de sus familias, de todo lo que habían conocido. Eran diferentes, y lo sabían. La vibración universal no era un juego. Era un llamado que exigía una respuesta. Y cada uno de ellos comenzaba a entender que el precio de escucharlo sería abandonar para siempre la vida que conocían. Lo que al inicio parecía un fenómeno aislado en un pequeño grupo de jóvenes pronto se expandió como una marea invisible. La vibración universal, que ellos sentían en sus huesos, comenzó a hacerse presente en cada rincón del pueblo. Las campanas de la iglesia repicaban solas en las madrugadas, como si alguien invisible las tocara. Los gallos dejaban de cantar a la misma hora, justo cuando el aire se cargaba de esa pulsación. Los viejos, sentados frente a sus casas, fruncían el ceño y murmuraban entre dientes que los días del retorno habían comenzado. Los jóvenes, sin proponérselo, empezaron a cambiar la vida del pueblo. Su sola presencia agitaba el ambiente. Cuando Ana pasaba por el mercado, los comerciantes sentían un escalofrío y algunos confesaban haber visto un destello en sus ojos, como si en ellos habitara un animal salvaje. Martín, con solo posar su mirada en los más pequeños, lograba que estos guardaran un respeto instintivo, casi animal. Diego, sin quererlo, arrastraba a otros jóvenes a seguirlo en largas caminatas hacia el monte, como si fueran guiados por un líder natural. Al caer la noche, el murmullo de la vibración se convertía en un canto. No era humano, ni tampoco enteramente animal. Era una mezcla de voces, ecos y rugidos que provenían de las montañas, pero que brotaban también del interior de quienes se dejaban llevar por ella. Primero eran los curiosos quienes se acercaban, luego los escépticos, hasta que casi todo el pueblo se reunió alrededor de los jóvenes. Una mujer anciana, doña Jacinta, reconoció la escena y no pudo contener las lágrimas. Esto ya había pasado. Mis abuelos lo contaban. Cuando la tierra llama, los hombres dejan de ser hombres y recuerdan lo que siempre fueron. Esa noche, en medio de un cielo sin estrellas, el pueblo entero se encontró vibrando al unísono. Los cuerpos temblaban, los corazones se aceleraban, y una misma respiración atravesaba a todos como si fueran un solo organismo. Algunos empezaron a emitir gruñidos, otros a moverse con una agilidad imposible, y muchos sintieron como sus sentidos se expandían más allá de lo humano. No había duda,
la vibración universal se había adueñado de la comunidad. El pueblo ya no era un simple conjunto de casas y familias. Se había transformado en un núcleo vivo, un cuerpo colectivo que respiraba y palpitaba con la promesa de un nuevo amanecer. Pero junto a esa unión también nació un miedo sutil. ¿Qué pasaría con aquellos que no lograran soportar el llamado? ¿Qué destino aguardaba a quienes se resistieran a convertirse en algo más que humanos? El despertar colectivo había comenzado, y no había forma de dar marcha atrás. El pueblo ya no era el mismo. Las noches, antes calladas, se llenaban de un murmullo grave que no venía de garganta humana ni de garganta animal. Era el eco de la vibración universal que los jóvenes habían desatado. Los cuerpos empezaban a cambiar. Al principio, eran gestos sutiles, un brillo extraño en los ojos, una fuerza inusual al levantar objetos pesados, un olfato capaz de distinguir emociones ajenas como si fueran aromas. Pero con los días, la transformación se volvió imposible de ocultar. A algunos les brotaba un vello espeso en la espalda y los brazos, a otros la piel se les tornaba oscura como tierra húmeda, y en varios los huesos se alargaban en la noche para luego reacomodarse al amanecer. Las manos se volvían garras, los colmillos se afilaban, y las pupilas adoptaban formas que recordaban al jaguar, al coyote, al águila. El miedo, en vez de dispersarlos, los unió. Los jóvenes se reunían cada noche en el centro del pueblo, bajo el árbol más viejo, donde la vibración se sentía con más fuerza. Allí, en un trance compartido, aprendieron a aceptar lo que estaban convirtiéndose, no monstruos, sino la manifestación de una verdad ancestral que el mundo había olvidado. El pueblo entero se contagiaba de esa energía. Los niños dejaban de llorar, los ancianos se levantaban con más vigor, y los adultos empezaban a tener sueños lúcidos en los que caminaban sobre montañas y ríos sin mover un solo músculo. La vibración se había vuelto un tejido invisible que los conectaba a todos. Pero había un precio: cuanto más se acercaban al despertar total, menos humanos parecían. Los espejos no reflejaban bien sus rostros, como si la realidad se negara a reconocerlos. Los relojes fallaban, los gallos cantaban a medianoche, y los perros huían con el rabo entre las patas. El tiempo y el espacio comenzaban a ceder. En una noche de luna roja, llegó el verdadero signo. El pueblo entero, en sincronía, sintió como el corazón latía al unísono con el de la tierra. Fue entonces cuando la metamorfosis dejó de ser un rumor corporal y se convirtió en un estallido espiritual. Nacía la nueva raza, la raza de los nahuales, herederos de la vibración universal y guardianes de un orden que apenas empezaban a comprender. Lo humano quedaba atrás. La frontera entre carne y espíritu se rompía. La metamorfosis no era el final, era la puerta hacia un destino más vasto y más oscuro. El pueblo, envuelto en su nueva vibración, parecía un lugar fuera del tiempo. Las estrellas se veían más cerca, el aire más denso, los animales acudían sin miedo a caminar entre la gente transformada. Para ellos, era natural. Para los nahuales, era el inicio de una vida distinta. Pero tarde o temprano, el mundo exterior iba a mirar hacia adentro. Primero llegaron rumores. Viajeros que al pasar cerca decían escuchar cantos que atravesaban los huesos, luces que se movían en el cielo como si el pueblo controlara las estrellas, y gritos que parecían de bestias antiguas. Pronto llegaron curiosos, enviados de otros pueblos y hasta funcionarios del gobierno que querían explicar lo que ocurría. La primera confrontación fue inevitable. Un grupo de soldados se adentró en el lugar, con armas y linternas, creyendo que encontrarían un brote extraño de enfermedad o de fanatismo. Pero lo que vieron los desarmó: hombres y mujeres con ojos como brasas, piel cubierta de símbolos vivos que brillaban en la penumbra, niños que corrían convertidos en jaguares para volver a ser humanos de un salto. El miedo se convirtió en disparos. Pero las balas no hallaron destino, el aire se endureció, la vibración universal las desvió como si la tierra misma protegiera a los suyos. Los nahuales no atacaron con violencia. Simplemente rugieron, ulularon, y con ese sonido ancestral, los soldados cayeron de rodillas, temblando, incapaces de sostener sus armas.
La noticia se expandió. El mundo normal ya no podía ignorar la existencia de aquel pueblo. Algunos lo llamaban milagro, otros lo acusaban de herejía, y los más poderosos lo veían como una amenaza que debía ser controlada. Fue entonces cuando los jóvenes entendieron, no podían ocultarse, pero tampoco podían rendirse. Su destino era existir en un mundo que los rechazaría. Una raza que había nacido para romper las cadenas del humano no podía volver atrás. El pueblo decidió unirse en un círculo de fuego y tierra, conectando su vibración con los volcanes, los ríos, las raíces más hondas del continente. La metamorfosis se convirtió en un acto de resistencia, un recordatorio para el mundo de que lo sagrado no se mata con balas ni se encierra en laboratorios. Sin embargo, sabían que el precio estaba apenas comenzando. El choque con la humanidad no era una batalla de armas, sino de realidades. Una de carne y control, otra de espíritu y libertad. La nueva raza se alzaba. Los nahuales habían despertado. Y el mundo, aunque no lo aceptara, tendría que aprender a convivir con ellos, o ser devorado por la vibración universal que ya no podía ser contenida. El mundo nunca volvió a ser el mismo. Algunos pueblos comenzaron a imitar los cantos y los rituales de los nahuales, buscando despertar su propia vibración, aunque la mayoría fracasaba y quedaba atrapada en estados de locura o trance eterno. Las ciudades, en cambio, se aferraban con más fuerza a sus cadenas, leyes, tecnología, muros de concreto que creían inquebrantables. Pero la vibración universal no entiende de fronteras ni de gobiernos. Era como un río subterráneo que, tarde o temprano, encontraría grietas para desbordarse. Y cada nacimiento de un nuevo nahual fuera del pueblo era la señal de que la transformación se había vuelto inevitable. La humanidad se dividió. Quienes aceptaban la nueva raza como heraldos de un futuro libre, y quienes la veían como la ruina de lo que llamaban orden. Unos hablaban de profecía, otros de plaga. Pero todos sabían que ya nada podía regresar al antes. En los relatos antiguos, se decía que los nahuales regresarían cuando el hombre olvidara su raíz y se creyera dueño del universo. Ese regreso ya estaba aquí, y no había marcha atrás. El verdadero miedo no era que ellos tomaran el control, sino que los humanos comunes se vieran reflejados en su libertad, y comprendieran que también podían romper las cadenas. La vibración universal era un canto que no podía silenciarse, un murmullo que atravesaba los sueños de quienes todavía creían en lo imposible. Y así, bajo el fuego de su despertar, el futuro de la humanidad quedó sellado, coexistir con los nahuales, o extinguirse en la negación de lo que nunca debió olvidarse. Los nahuales no son solamente figuras del pasado, ni simples mitos. Son recordatorios de lo que somos capaces de ser cuando dejamos de obedecer a los barrotes invisibles de la sociedad. Cada vibración, cada ruptura en lo establecido, es una llamada para volver a lo sagrado que late en nuestra sangre. Si llegaste hasta aquí, escucha bien, nada de esto es casualidad. Quizá los nahuales siguen esperando en el borde de tus sueños, quizá su fuego ya late en ti. Donde el misterio respira, ahí estamos nosotros. Cada historia es un portal, y tú acabas de cruzar uno. Gracias por caminar con nosotros entre lo imposible y lo eterno. Si esta historia resonó contigo, suscríbete, comparte, y mantente cerca, porque los velos entre lo humano y lo sagrado se siguen rasgando.